Julia y Tomás habían estado buscando casa por meses. La ciudad los había agotado, el tráfico, el ruido, las sirenas que se colaban por las ventanas a las 3 de la mañana. Así que cuando vieron aquella casita a las afueras del pueblo de Santa Araceli, no dudaron. Tenía 2 habitaciones, un amplio jardín, paredes de ladrillo antiguo y una historia tranquila, según el agente inmobiliario. Es una oportunidad única, les dijo. Está muy por debajo del precio del mercado. El único detalle curioso fue el armario empotrado en la habitación principal. Estaba cerrado con clavos oxidados, como si alguien hubiera tratado de sellarlo. Julia lo tocó con curiosidad. ¿Por qué está así?, preguntó. Viejas manías de los dueños anteriores, respondió el agente, sin mirarla a los ojos. Supersticiones. Cosas del pasado. Tomás rió. Bueno, ya tenemos un pequeño misterio en casa, bromeó. El primer día pasó entre cajas, muebles nuevos y risas. Julia puso incienso en las esquinas, como hacía su abuela para limpiar la energía. Tomás colgó fotos en la sala. Todo parecía encajar. Todo, menos el armario. Esa noche, al acostarse, Julia volvió a mirar la puerta sellada con clavos. La madera parecía más oscura que el resto del ropero, casi quemada. Tomás, medio dormido, le acarició el brazo. No pienses en eso. Mañana lo abrimos, si quieres. Seguro está vacío. Pero algo en Julia le dijo que no estaba vacío. Que lo peor no era lo que podría haber dentro, sino lo que podría salir. Y, en el absoluto silencio de la madrugada, la casa nueva crujió, como si alguien más caminara dentro. La segunda noche fue diferente. No por algo que vieron, sino por algo que escucharon. Eran las 2:47 de la mañana. Julia se despertó con un sobresalto, empapada en sudor. Había soñado con una habitación oscura, sin puertas ni ventanas, y un ruido, un rasguño constante, como uña seca sobre madera vieja. Al abrir los ojos, todo estaba oscuro, pero el sonido seguía allí. Encontraré, encontraré, encontraré. ¿Lo oyes?, susurró a Tomás. Él, aún entre el sueño, tardó en reaccionar. Pero finalmente se incorporó, frunciendo el ceño. ¿Eso viene del armario? El rasguño era leve, como si algo arañara el otro lado de la puerta. Julia se levantó lentamente, prendió la lámpara de noche y observó los clavos oxidados. No se movían. La puerta seguía bien sellada. Debe ser una rata. Es una casa vieja, después de todo, dijo Tomás, intentando sonar convincente. Pero no había roedores en esa casa. El inspector la había revisado por completo. Además, ese sonido no era como el de un animal. Era rítmico. Casi como un mensaje. Durante el desayuno del día siguiente, Julia se mantuvo inquieta. Se sentía observada. Incluso durante el día, la habitación parecía más fría que el resto de la casa. Voy a pedir que revisen ese armario, dijo, con una taza de café entre las manos. ¿Por qué?, preguntó Tomás. ¿No será que te está sugestionando? No. Anoche escuché algo. ¿Y tú también? Tomás no respondió. Esa tarde, mientras él salía a comprar cosas para el jardín, Julia se quedó sola. El silencio en la casa era denso, casi líquido. Caminó hasta la habitación y se sentó frente al armario sellado. El aire allí dentro olía distinto, a moho, a madera vieja, y a algo más. Algo, podrido. Entonces lo escuchó por segunda vez. Un susurro, apenas un murmullo. Julia. La mujer se quedó congelada. No provenía de su cabeza. No lo estaba imaginando. Esa voz, débil, gutural, venía desde dentro del armario. Corrió fuera de la habitación. Cuando Tomás regresó, la encontró sentada en las escaleras del porche, temblando. Ese armario, está vivo, le dijo, con voz rota. Alguien, o algo, me llamó por mi nombre desde dentro. Tomás se rió. Pero su risa duró poco. Porque esa misma noche, él también escuchó su nombre. Los días siguientes se volvieron densos, pesados, como si una nube invisible flotara sobre la casa. Julia dejó de dormir bien. Se despertaba con pesadillas, siempre con el mismo sueño, ella dentro del armario, gritando, mientras algo la observaba desde la oscuridad con ojos que no eran humanos.
Tomás empezó a preocuparse. No tanto por el armario, que seguía sellado y, según él, era solo madera vieja, sino por la salud mental de Julia. No podemos vivir así, le dijo una tarde mientras ella recogía fragmentos de espejo del baño, que se había estrellado contra el suelo sin razón aparente. Él no quiere que lo ignoremos, respondió ella en voz baja. Cada noche es más fuerte. Anoche, sentí que respiraba junto a mí. ¿Qué cosa? El demonio. Tomás suspiró. Pensó en llamar a un psicólogo, o a su madre. Pero esa misma noche, todo cambió. Se despertó de pronto con un olor insoportable en la nariz. Un hedor ácido, seco, azufre. Era tan fuerte que le provocó náuseas. ¿Huelo a gas?, pensó. Se levantó a revisar la estufa, pero todo estaba en orden. Fue cuando pasó frente al armario que lo sintió aún más intenso. La puerta, aún sellada, parecía caliente. Tomás tocó la madera, y la retiró al instante. Quemaba. Como si algo ardiera detrás. Entonces, lo escuchó. Toas. La voz no era como la de un humano. Era profunda, áspera, como si cada sílaba estuviera cargada de siglos. Dio un paso atrás. El sudor le corría por la espalda. Volvió corriendo a la cama, pero no dijo nada. Se acostó al lado de Julia, que dormía intranquila, girando la cabeza de lado a lado. Al cerrar los ojos, por primera vez, soñó con él. Estaba en una habitación sin luz, parado frente al armario, pero esta vez, la puerta estaba abierta. Dentro no había ropa. Solo una silueta alta, encorvada, con piel negra como carbón y dedos largos como ramas secas. Sonreía con una boca llena de dientes filosos, y no tenía ojos. Solo cuencas vacías que supuraban oscuridad. Se despertó gritando. Julia ya estaba sentada en la cama, con la mirada fija en el armario. Ya te habló, ¿verdad? Él no respondió. Pero ambos sabían la respuesta. El día amaneció gris, con una niebla que se negaba a disiparse incluso pasado el mediodía. Julia no salió de la habitación. Apenas probó bocado. Pasaba las horas mirando fijamente el armario, como si esperara que se moviera. Como si ya no tuviera duda de que algo vivía dentro. Tomás, que al principio lo había negado todo, ahora comenzaba a sentirlo también. Las luces parpadeaban. Las paredes crujían incluso sin viento. Las sombras no coincidían con los objetos. Y lo peor, era la puerta del armario. A las 3:12 de la mañana, se abrió por primera vez. No fue un portazo, ni un ruido violento. Fue un leve chirrido, casi imperceptible. Julia se despertó de inmediato. Tomás también. Se sentaron al mismo tiempo y miraron. Uno de los clavos superiores se había salido. La puerta estaba ligeramente abierta, apenas unos milímetros, pero lo suficiente como para mostrar oscuridad detrás. No ropa. No fondo de madera. Solo oscuridad absoluta. Julia se levantó con pasos lentos. Tomás la sujetó del brazo. No, le dijo. No te acerques. Nos está probando, respondió ella, sin apartar la mirada. El chirrido volvió. Esta vez, otro clavo en la parte baja se cayó al suelo por sí solo, como si algo lo hubiera empujado desde dentro. Sonido metálico. Ambos retrocedieron. El aire se volvió frío de golpe. El olor a azufre era insoportable. Y entonces lo vieron. Una mano. Pálida. Delgada. Con uñas negras y largas. Se asomó apenas por la rendija de la puerta, como tanteando. Como si lo que estaba dentro aún no hubiera decidido salir, pero quisiera que ellos supieran que podía hacerlo. Tomás corrió hacia la cocina por el martillo. Cuando volvió, el armario estaba cerrado. Los clavos estaban otra vez en su sitio. No puede ser. Yo los vi caerse. Gritó. Julia no decía nada. Solo lloraba. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Porque ella ya entendía algo que Tomás aún no quería aceptar. El armario no era una puerta. Era un umbral. Y lo que sea que estaba detrás, quería entrar. Los días siguientes fueron casi irrealmente silenciosos. El armario no se abrió más. No hubo voces, ni rasguños, ni susurros. Y sin embargo, la calma era más aterradora que el terror abierto.
Julia pasó horas revisando la casa. Buscaba respuestas. Buscaba cualquier indicio que explicara lo que estaba ocurriendo. La noche en que el armario se abrió, ella supo que no eran imaginaciones. Que algo más los observaba, dormía con ellos, vivía dentro de la habitación. La clave llegó un miércoles por la tarde. Mientras limpiaba detrás de una estantería en el pequeño estudio, notó que una tabla del muro sonaba hueca. Golpeó con los nudillos. Definitivamente, había un espacio detrás. Tomó una espátula y, con fuerza, logró desprenderla. Dentro encontró una caja metálica oxidada. Al abrirla, vio un cuaderno de cuero viejo, manchado y con olor a humedad. En la primera página, con letra temblorosa, decía: Diario de Clara L. Moreno, octubre, 1993. Julia se sentó en el suelo y comenzó a leer. Cuanto más avanzaba, más pálida se volvía. El armario me mira. Sé que suena absurdo, pero lo hace. Siento su mirada cuando intento dormir. Cada noche escucho pasos, y sé que no estoy sola. He hablado con sacerdotes. Con curanderos. Con psiquiatras. Todos dicen que necesito descanso. ¿Cómo se descansa cuando lo que vive contigo no duerme? Intenté sellarlo yo misma. Lo llené de sal. Pegué crucifijos. Nada sirvió. Al final, lo clavé con mis propias manos. Es la única forma de que no cruce. Aún. Mi esposo no me cree. Dice que estoy perdiendo la cabeza. Pero esta noche, él le habló también. Y ahora ya no se ríe. La última entrada estaba escrita con tinta corrida, como si hubiera llorado al escribirla. Hoy lo vi. Ya no se esconde. Sale cuando cierro los ojos. Me ofreció algo que no puedo repetir. Dice que quiere quedarse. Y que lo único que lo detiene, es el amor entre nosotros. Quiere separarnos. Porque donde hay soledad, él entra. Julia soltó el cuaderno. Tenía las manos temblorosas. Cuando Tomás llegó del trabajo, la encontró con la mirada perdida, el diario abierto en su regazo. ¿Qué es eso? Julia levantó la vista. No somos los primeros. Y si no hacemos algo, tampoco seremos los últimos. Esa noche no hubo paz. Julia dejó el diario sobre la mesa, sin decir palabra. Tomás lo leyó entero, con el rostro cada vez más desencajado. Ya no había lugar para el escepticismo. Las palabras de Clara Moreno no eran divagaciones de una mujer inestable. Eran advertencias claras. Instrucciones para sobrevivir. Y la más importante de todas estaba repetida 3 veces al final del cuaderno. No lo mires. No lo llames. No abras el armario. Pero había algo más. Entre las últimas páginas, había una nota suelta, escrita con una caligrafía distinta, más firme, más masculina. Decía. Yo lo abrí. No por curiosidad, sino por desesperación. Pensé que si lo enfrentaba, se iría. Pero estaba equivocado. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Esa frase retumbó en sus mentes toda la noche. A las 3:17 de la mañana, Julia despertó sobresaltada. La habitación estaba helada. El aire olía a azufre, a carne podrida, a polvo de ataúd. Miró hacia el armario. Estaba abierto. No entreabierto. Abierto por completo. La puerta derecha colgaba, rechinando con el viento. No había ropa dentro. No había fondo. Solo un pasillo oscuro que parecía ir hacia ningún lugar. Tomás. Susurró, golpeándolo. Él abrió los ojos, confuso. ¿Qué? Cuando vio el armario, se incorporó de golpe. El terror se apoderó de sus cuerpos. Ninguno se atrevía a moverse. Fue entonces cuando lo vieron. Una silueta. Alta. Inmóvil. Sin rostro. Solo ojos rojos, suspendidos en la nada. Julia soltó un grito que no salió de su garganta. Porque algo más la estaba ahogando desde dentro. No lo mires, susurró Tomás, recordando las palabras del diario. Pero ya era tarde. La silueta dio un paso fuera del armario. No hizo ruido. No tembló el suelo. No se movió el aire. Pero la luz se apagó. Toda. Como si la oscuridad se hubiera tragado la electricidad. Julia se levantó de la cama, como hipnotizada.
Caminó hacia él, hacia eso, como si respondiera a un llamado invisible. «Julia, no», gritó Tomás. La tomó del brazo con fuerza. Pero en el momento en que la tocó, ella gritó, como si la carne se le quemara. Lo que salió del armario quería separarlos. Tomás la sujetó con ambas manos. Luchó contra esa fuerza invisible que tiraba de ella hacia el abismo negro entre las puertas del armario. Y por un momento, solo por un instante, el demonio gruñó. Como si el contacto entre ellos lo quemara. «Juntos», gritó Julia, entre lágrimas. «No nos va a separar». La silueta retrocedió. Un alarido inhumano llenó la casa. Las paredes temblaron. Y entonces, de golpe, el armario se cerró. Con un estruendo seco, todos los clavos volvieron a su sitio. El silencio volvió. Y los dos cayeron al suelo, abrazados, temblando. Pero sabían que eso no era el final. Solo había sido una advertencia. Una muestra de lo que ese ser podía hacer, si bajaban la guardia. Durante los días siguientes, Julia y Tomás apenas hablaban. Se limitaban a existir, como si moverse demasiado pudiera despertarlo de nuevo. El armario permanecía cerrado, pero ya no necesitaba abrirse para hacer notar su presencia. La casa entera comenzó a pudrirse. No literalmente. Pero todo se sentía contaminado. El aire estaba cargado, espeso. El agua del grifo salía marrón. Las paredes, antes blancas, se manchaban con formas extrañas, como manos impresas en la pintura. La madera crujía incluso sin viento, y el silencio no era silencio, era la sensación constante de estar siendo observado. «Está creciendo», dijo Julia una noche, sentada frente al armario, sin mirarlo directamente. «Está extendiéndose por la casa». Tomás apenas respondió. Tenía el rostro demacrado. Las ojeras marcadas. No dormía. Había empezado a escuchar cosas incluso durante el día, susurros que salían del lavamanos, pasos por el techo aunque no había ático, y ruidos húmedos, como si algo respirara dentro de las paredes. Una madrugada, al encender la luz del baño, encontró un símbolo dibujado con sangre en el espejo. Un espiral cruzado con una cruz invertida. No sabía qué significaba. Pero lo limpió. Rápidamente. Como si al dejarlo allí, diera permiso para algo más. Esa tarde, revisando nuevamente el diario, Julia encontró una página pegada entre otras. La abrió con cuidado. Dentro había un croquis de la casa. El dormitorio tenía una anotación. El armario fue construido sobre un hueco natural. Un espacio que no debería existir. Nadie sabe quién lo diseñó. Solo, apareció con la reforma de 1985. Y más abajo. No está solo. Lo que vive allí, trae cosas con él. Esa noche, comenzaron las alucinaciones. Julia veía sombras moverse por los pasillos. Ratas sin ojos. Manchas negras que trepaban por las esquinas de la pared. ¿Y Tomás? Tomás empezó a escuchar la voz de su madre fallecida llamándolo desde el armario. «Hijito, abre. Estoy aquí. Abre, por favor». Pero no era ella. Él lo sabía. Era algo que imitaba. Que usaba recuerdos, emociones, voces conocidas. Era el demonio, intentando seducirlo. Una madrugada, al bajar a la cocina, encontraron todas las puertas y cajones abiertos. La palabra solos estaba escrita con cuchillo en la madera de la mesa. No lo entendieron hasta que revisaron los mensajes. Familiares, amigos, todos parecían haberlos olvidado. Nadie respondía. Nadie contestaba al timbre. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. «Nos está aislando», dijo Julia con voz apagada. Como decía Clara en el diario. «Cuando estemos completamente solos, entrará». Y ambos entendieron que el armario, ya no era solo una puerta. Era una infestación. Una enfermedad espiritual que se esparcía, lenta pero implacable, devorando la casa, su salud, su vínculo, su cordura. Y si no hacían algo pronto, los devoraría a ellos también. Tomás ya no dormía. Julia hablaba con voces que no eran suyas, a veces en idiomas que no conocía. Las paredes sangraban durante la madrugada. Incluso los relojes parecían fallar, marcaban horas imposibles, como 3:66 am.
El demonio no necesitaba salir. Ya estaba dentro de ellos. Desesperado, Tomás contactó con un hombre al que nunca habría recurrido en condiciones normales, un exorcista laico, autodenominado ocultista. Un tal Fray Salvador, a quien encontró a través de foros oscuros en la red. No puedo expulsarlo, le dijo el hombre por teléfono. No de la forma tradicional. Porque esto no es una posesión común. Este ente no entra en el cuerpo, entra en el alma de los espacios. Y solo se puede cerrar con el ritual que lo abrió. ¿Qué ritual?, preguntó Tomás, con voz quebrada. Hubo un silencio largo. Uno que no debe hacerse jamás. El ritual de sellado. Fray Salvador le explicó que algunos portales no eran accidentes. Que a veces, personas desesperadas los abrían buscando respuestas, venganza, poder, y que lo que cruzaba del otro lado, nunca era lo que esperaban. Julia, medio poseída por el miedo, medio tomada por el agotamiento, accedió. No quedaba otra opción. La casa ya no era casa, era una extensión del demonio. Una jaula con forma de hogar. La noche del ritual llegó. Debían hacerlo a las 3:33 de la mañana, frente al armario, con los ojos vendados. Debían rodearlo con sal negra, encender 3 velas de sebo humano, el ocultista las envió por correo, sin explicación, y recitar un texto en latín antiguo. El ritual comenzaba con estas palabras. Clausum est costume. Quod nunquam reserari debet, que esta puerta sea sellada y nunca más se abra. Lo hicieron todo. Cada paso. Cada oración. Incluso cuando Julia comenzó a sangrar por la nariz. Incluso cuando la casa tembló. Pero cuando pronunciaron la última palabra. El armario se abrió solo. Y esta vez, no fue solo una silueta. Una criatura emergió completamente. Era alto como el techo. No tenía rostro, pero sí boca. Una que ocupaba todo el pecho, y no dejaba de murmurar. Las palabras, no eran humanas. Tomás y Julia no podían moverse. El miedo los había paralizado. Pero justo cuando la criatura dio el primer paso fuera del armario, la sal negra se encendió en llamas. Una barrera invisible detuvo al ser. Chocó contra ella como si fuera un muro de cristal. Y chilló. No fue un grito. Fue un rugido hecho de voces humanas, como si 1000 almas atrapadas lloraran al mismo tiempo. El ritual lo estaba expulsando. Pero no sin consecuencias. La criatura extendió sus manos, una hacia cada uno de ellos, y les mostró algo, una visión. Un futuro. Uno donde Julia estaba sola, internada en un hospital psiquiátrico. Uno donde Tomás aparecía colgado de una viga, sin vida. No tiene que ser así, susurró el demonio, con todas las voces de sus seres queridos. Solo déjenme quedarme. Pero Tomás respondió con las últimas palabras del ritual. Reverteré in tenebras unde venisti. Regresa a las sombras de donde viniste. El grito fue tan fuerte que los vidrios se rompieron. Las luces estallaron. Y entonces... silencio. La criatura desapareció. El armario se cerró. Todos los clavos saltaron fuera, uno por uno. Y el mueble se partió por la mitad, cayendo al suelo como si algo lo hubiera podrido desde dentro. Julia y Tomás se abrazaron. No sabían si el ritual había funcionado por completo. Pero sabían algo. El demonio había sido contenido. Por ahora. La mañana siguiente llegó como si el tiempo hubiera estado suspendido. Una luz gris, pálida, atravesaba las cortinas de la habitación destruida. El armario ya no estaba. Lo que quedaba eran astillas, ceniza, y un hueco ennegrecido en el suelo, como una cicatriz abierta en la madera. Tomás despertó primero. Julia dormía profundamente por primera vez en semanas. Su respiración era tranquila, pero su rostro seguía pálido, como si parte de su energía vital se hubiera ido con el demonio. Bajó a la cocina. Todo seguía ahí, las marcas en la mesa, los cajones abiertos, la sensación de frío. Pero el silencio, por primera vez, no era opresivo. Era real. No había pasos. No había voces. Solo silencio. Pero había algo más. Un sentimiento. Algo no estaba bien. Tomás intentó hacer café. El agua salió clara esta vez, sin color ni olor. Pero cuando miró su reflejo en la ventana frente al fregadero. No era él. El reflejo lo miraba fijamente,
sin parpadear. Sonreía. Ligeramente. Como si supiera algo que él no. Parpadeó. Y volvió a ser él. Sacudió la cabeza. Estaba cansado, sin duda. Pero cuando volvió a la habitación, Julia ya estaba despierta. Sentada en la cama, tenía el diario de Clara en las manos. ¿Sabes lo que encontré?, preguntó con voz ronca. Hay una última página. Cosida con hilo. Oculta. ¿Quieres leerla? Tomás se sentó junto a ella. Sellar no destruye. Solo encierra. Lo que duerme bajo el suelo no fue creado, fue encontrado. Estaba antes que nosotros. Y lo estará después. Solo duerme. Hasta que el amor se quiebre. Hasta que alguien lo mire de nuevo. Él espera. Siempre espera. Julia cerró el diario con manos temblorosas. ¿Y si no lo sellamos por completo?, preguntó. Tomás no respondió. Porque ambos lo sabían. El aire seguía frío. La casa no se había curado. Solo aguantaba. Como si algo aún residiera en sus grietas. Los días siguientes fueron extraños. Las cosas parecían volver a la normalidad, pero ligeramente torcidas. Pequeños detalles. El reloj digital marcaba siempre las 3:33 cada vez que lo miraban de madrugada. Una sombra los espiaba desde el reflejo del televisor apagado. Julia comenzó a hablar dormida. Y a veces, no con su voz. Una tarde, Tomás revisó el hueco donde antes estaba el armario. Había decidido cubrirlo con una alfombra. Pero cuando se inclinó para mirar dentro, sintió calor. No el calor agradable de un horno, sino uno seco, profundo, como el de un pozo encendido. Un aliento que venía desde muy, muy abajo. Y escuchó una voz. No fuerte. No clara. Apenas un murmullo. Todavía están juntos. Saltó hacia atrás. Cubrió el hueco. Lo clavó. Puso muebles encima. Pero el calor seguía allí, como una brasa que nunca se apaga del todo. Esa noche, no hablaron de ello. Solo se abrazaron. Sabían que, mientras permanecieran unidos, mientras no cedieran al miedo, podrían contenerlo. Pero también sabían que no era un final. Era una tregua. Meses después, Tomás y Julia se mudaron. Vendieron la casa barata. Demasiado barata. Nunca mencionaron el armario. Ni el demonio. Ni el diario. Una pareja joven, recién comprometida, se interesó por la propiedad. ¿Y esa habitación del fondo?, preguntó el chico, sonriendo. El agente inmobiliario se encogió de hombros. Dicen que tenía un armario empotrado, pero lo quitaron. Pueden volver a poner uno, si quieren. Esa noche, al desempacar cajas, la joven encontró una trampilla en el suelo del dormitorio. Y al levantarla, sintió un leve susurro de aire caliente que subía desde abajo. Y una voz. Baja. Familiar. ¿Me extrañaste?